Muy buenas tardes, hoy día es la tercera presentación del grupo de debate 2017, en la cual nos encontramos con David, el profesor de filosofía, Lorena Cheuquecoy. Hola. Vamos a presentar a los invitados, el último, como decir, Tazara. ¿Yo soy invitado? No. Hola. Y la invitada es la profesora Gabriela Mate. Hola, muchas gracias por invitar. Emilio Arias. Emilio Arias. Hola. Hoy día el tema a tratar sería la IA, conocida como inteligencia artificial, y nos vamos a centrar en sus puntos, de qué manera puede beneficiar a la actualidad, de manera política, económica y social, en lo cual lo veríamos desde el ámbito filosófico, a través de su mentalidad, lo biológico, la psicología y la historia, y otros puntos de vista que no sé cuáles ustedes quieren representar. ¿Usted, Emilio? A ver, ya dije antes que no es un tema del que alguna vez le haya dedicado mucho tiempo, pero sí lo veo como algo importante a forma de mirar el futuro, porque siento que últimamente muchos autores, ya no científicos, sino que incluso literatura, música, cine, intentan siempre tener una visión un poco del futuro, y creo que una de las partes que más se le da enfoque es justamente un autor que te podría interesar, que sería antiguo y que dio a las 3 leyes de la robótica en su principio, que después de eso mucho tiempo fueron remodeladas, fue Isaac Asimov, quien presentó sus 3 leyes, que las presentó a través de sus libros, que lo podría leer y te podría gustar. Víctor Tazara. Yo también me voy a plantar desde la ignorancia, se podría decir, o el reconocer mi ignorancia sobre el tema. No sé mucho más, además de los fragmentos que he leído sobre Asimov y de Asimov, pero el tema a mí en sí me interesa. En algún momento conocí las leyes de la robótica y me pareció interesante, y me pareció que se le podía dar una vuelta de tantos puntos de vista como acabas de expresar, filosófica, científica, que me parece un tema muy interesante, ¿verdad? Voy a empezar haciendo preguntas. ¿En qué beneficio nos puede ayudar al capital en términos económicos, entre paréntesis todos los países, la inteligencia artificial? David. Podríamos partir hablando primero qué entendemos por inteligencia artificial. Yo creo que a pesar de que muchos en estas circunstancias reconozcamos que sabemos poco de la IA, debemos comprender que igual han sido parte de nuestras vidas con respecto al menos en el ámbito, por ejemplo, del cine. Yo pienso en IA, pienso por ejemplo en Arturito, pienso por ejemplo en Citripio, ¿cierto? Y en cómo ellos funcionan casi como un personaje favorito, o como el héroe de los niños. Tenemos Citripio, Arturito, etc. O hay una película también que se llama Hombre Milenio, si no me equivoco, que trata de un ser humano artificial, y que en la película lo presentan como un tipo que tiene sentimientos. O sin ir más lejos, nos vamos al mundo de Matrix y vemos que la inteligencia artificial parece que se toma el mundo y en cierta medida por protección de los humanos lo mete dentro de la Matrix y lo mantiene vivo ahí mientras ellos también viven. Si es que el estilo de las máquinas se puede decir que es vida, ¿ya? Entonces habría que partir tratando de conversar qué entendemos por inteligencia artificial, o si alguien quiere aportar quizás con alguna definición que nos pueda servir para el tema. No sé, Tomás, si tú cuentas con alguna, pero podríamos partir como por ahí, antes de ver cómo la inteligencia artificial influye en los ámbitos que vamos a tratar hoy. Sí. Inteligencia artificial, por lo que yo no he entendido, se me falla la memoria, que hace mucho tiempo lo leí. Es una inteligencia como la de un ser humano, pero de manera artificial, como tal cual dice su nombre,
y que no tendría las mismas características. Dentro de la biología, ¿cómo se vería la inteligencia artificial, profesora Mateo? Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de la capacidad de ciertas máquinas, ¿verdad? Artificial porque lo desarrolla el ser humano. Máquinas que son capaces a través de algoritmos, a través de cálculos matemáticos, a través de estadísticas, a través de información que está en la web, etcétera, de desarrollar ciertas funciones, desarrollar y resolver ciertas problemáticas, ¿verdad? Y tener cierta autonomía en cuanto a decisiones, siempre buscando la decisión que dé una resolución óptima del problema. Hoy en día se utiliza mucho la inteligencia artificial en las tecnologías en general. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando, por ejemplo, de cuando el computador adivina prácticamente lo que nosotros vamos a buscar en Google. Cuando, no sé, a quién no le ha llegado un correo electrónico indicando ciertas ofertas, ya sea de productos a la venta en el mercado o de actividades que son de tu interés. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo, hay un proceso informático, ¿verdad?, que depura la información que tú subes a la web y en el fondo te arroja cierta cantidad de información que puede ser de tu agrado. Eso está asociado a la inteligencia artificial. En el fondo es generar no me atrevería a decir una entidad, pero sí una capacidad de resolver problemas a través de la tecnología, a través de la computación, a través de lo que nosotros conocemos como tecnología moderna. No sé si alguien quiere agregar algo. Con una pregunta, ¿la inteligencia artificial implica conciencia sobre el ambiente? Porque yo creo que eso es lo que más asusta a la gente que le asusta a la inteligencia artificial, porque ahí el ejercicio de empatizar basándonos en la naturaleza humana no es muy buen ejercicio si lo que uno busca no es asustarse, porque si una máquina, tal vez con muchas más capacidades que uno, puede tomar conciencia de todos los problemas que hay en el ambiente, siente que puede reaccionar tal vez como un mismo humano lo haría viéndose atacado, y eso implicaría un peligro para el resto del ambiente. Eso también se ve reflejado, lo que estoy diciendo, en libros de Isaac Asimov, en películas como la de Will Smith, Yo Robot, que se ve reflejado que el robot en la escena final se demuestra que él tenía la capacidad de pensar por sí mismo sin necesidad de una acción humana que intervenga sobre él mismo, ya que los robots en sí trabajan con fórmulas que uno les da. Por ejemplo, yo programo un robot que tiene la capacidad de producir 1000 muñecas al día. Y cómo se genera esa acción es a través de la acción humana que nosotros conocemos. A la diferencia que ese robot era capaz de generar una acción por su propia cuenta, teniendo como su propia entidad. Y en Isaac Asimov se ve reflejado en un texto que no me acuerdo el nombre, en el Marte o en Venus, no me acuerdo, que se entiende que un robot protege a un ser que iba a matar a un humano, abrazándolo y llevándoselo. Y él entiende, y cuando le pregunta al robot por qué lo protegió, qué es lo que hizo, el robot dijo que lo veía como un ser a su semejanza y lo protegió por eso, llevando al humano a destruir ese robot. Yo creo, Víctor, que diste en el clavo en un punto de cuando si esa inteligencia artificial genera una conciencia en sí mismo. Hasta donde yo sé hoy en día no se ha logrado precisamente eso. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia un poco de la inteligencia artificial, que sigue habiendo una intervención humana, entre comillas, de una programación que puede llevar a tomar ciertas decisiones. Ahora, lo que sí se está trabajando hoy en día es el tema de que esa inteligencia artificial tiene la capacidad de autoaprendizaje, es decir, de tomar información y de generar nuevas decisiones o nuevo conocimiento a través de esa información que tomó. Pero sin embargo no tiene esa conciencia de sí mismo, ¿verdad? No tiene esa capacidad de decir yo soy un robot. Y bueno, y otro ejemplo también de que lo lleva el cine es, por ejemplo, Terminator, que es un clásico del cine ya hoy en día, con Skynet, que en el fondo el apocalipsis que se genera es porque Skynet genera una conciencia de sí misma y se da cuenta que el ser humano está tomando un camino, una determinación que
esa máquina o ese robot o esa inteligencia artificial en ese minuto no le parece adecuada y toma decisiones de forma autónoma. Bueno, yo soy tan ignorante como el Víctor Tazara o el Emilio, pero ignorante desde el punto de vista que no soy muy entendida en el tema, pero tampoco me es indiferente porque uno diariamente está como visualizando estímulos en relación a la inteligencia artificial, y me pasa lo mismo que el Víctor, pero yo me pregunto si acaso el ser humano tiene conciencia de que lo que está proyectando de sí mismo en esta máquina pudiera superarlo y eso se saliera de control. ¿Y qué pasaría? Más allá de estar especulando o imaginándome estas películas donde el robot va a venir a dominarme, a mí me pasa eso, pero desde varios puntos de vista, porque quizás quienes estamos hablando de esto podemos llegar a una realidad como esa de pensar eso, pero me pregunto si el ser humano común, el que va a comprar el pan ahora, podría tener conciencia de ello más allá de fascinarse tal vez con una película o una película, sí, porque no sé si el libro llega a esa misma fascinación. Yo siento que el libro siempre lo que hace es como estimular tu sentido a tal punto que tú quieras investigar más. La película siento que reduce un poco eso. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, o sea, yo me pregunto si quienes están tratando de instalar esto de inteligencia artificial tras la medicina, el cine o lo que sea, ¿hay conciencia de que la máquina pudiera superar al hombre? ¿Se podrá? No lo sé. Es que en base a todo lo que han dicho he pensado mil cosas. Y bueno, han dicho harto el tema de que quizás no se podría lograr que una inteligencia artificial tenga conciencia de quién es en sí mismo. Pero también hay que pensar que incluso hay seres humanos que no se conocen lo suficiente a sí mismos, y partiendo porque ellos de sí mismos no están conscientes de cómo son, es difícil que lo pueden hacer incluso con algo externo como es un robot, por ejemplo. Pero lo hacen con los perros, pues. Porque tú dices, hay seres humanos que no se conocen a sí mismos, pero son capaces de conocer más a su perro que a sí mismo. Entonces no, claro, podríamos traspasar esa misma sensación a una máquina. Porque tengo la sensación yo, así como en Grecia el hombre le daba esta visión de los dioses de sí mismo, señalando que nosotros nos parecemos a los dioses cuando uno mismo fue el que le dio esa imagen a los dioses. Tengo la sensación que volvemos como a ese mismo origen donde tratamos de instalar nuestros deseos de perfección en una máquina. ¿Me explico? Pero lo que yo creo es que un perro, uno puede conocer más a su perro que uno mismo, pero al final un perro es otro ser vivo, no es algo que uno mismo crea, es algo que nació biológicamente de un árbol genealógico, no es como un robot que el mismo ser humano lo crea con una cierta intención. El perro nació, el ser humano lo adopta y puede conocerlo bien, pero no lo creó. Eso creo yo. Y lo otro es que, lo último, es que, bueno, en historia veamos que a lo que se le llama paisaje es cuando un entorno es manipulado o cambiado por el ser humano. Y al final, como todo lo que tenemos acá es porque un humano partió de lo más bajo hasta llegar a esto. O sea, al final todo lo que se crea, el colegio, los edificios, ha sido por la intervención del humano, y va a ser lo mismo con la inteligencia artificial, porque el mismo tema del paisaje va cada vez evolucionando más hasta llegar a cosas que quizá hoy en día ni siquiera podemos imaginar. A mí me gustaría saber un poco la opinión de la profesora Mate, de la evolución, si el robot evoluciona viéndolo desde la perspectiva de Darwin, o lo que entendemos por su evolución.
Antes de que conteste la profesora, estamos en nuestro primer corto y queremos pasar algunos mensajes. Igual como en la sesión anterior, se ruega a los estudiantes dejar su sala limpia porque la limpieza es parte de nuestra formación. Otro aviso de utilidad pública. Por supuesto, también dejarlos todos invitados a participar próximamente. Esta vez sí, próximamente va a estar colocado el buzón de los bárbaros para que coloquen los temas que a ustedes les interesaría venir a conversar y para que lo vayamos coordinando. Está la invitación abierta, ¿cierto? También agradecer nuevamente a la profesora Gabriela que me acompaña hoy día y también comentarles que este mes no es un mes cualquiera, es un mes de discusiones, un mes de reivindicaciones y conviene ponerlo también quizás más adelante, antes que se acabe el mes, quizás más cercano a la fecha, el tema del mes del orgullo gay. Yo creo que es necesario sentarnos a conversar, sobre todo en un colegio como este, y que quiere ser vanguardista, digamos, con respecto a opiniones de hoy. ¿Ya? Sí, repetir la pregunta, Tomás. ¿Cómo vería la evolución, la biología y el robot y también de los protagonistas de Batman? Ya, o sea, en el fondo hay que pensar que la evolución está asociada directamente a los seres vivos, ya que son entidades de cierta manera biológicas que compuestas de células, y la evolución hay que pensarlo también como un cambio que se empieza a heredar. Entonces, primero que nada, es muy complejo poder hacer un paralelo o poder decir que el robot va a evolucionar como Darwin indica, o sea, que la inteligencia artificial puede evolucionar como Darwin indica, porque la inteligencia la inteligencia artificial no se reproduce y no tiene información genética que pueda ser transferida a su descendencia. Pero sí, indudablemente vemos en la inteligencia artificial un avance. Desde que aparecen las primeras máquinas, los primeros computadores, ¿verdad? En los años 70, 60, no sé el año exacto, eran esos computadores que eran muebles completos que podían cubrir una sala completa, hasta el día de hoy que podemos encontrar un computador que no supera los 15 centímetros. Un disco duro como el que tiene aquí el profesor, o como el computador pequeñito transportable de Mac, que realmente es ridículo lo pequeño que es y la capacidad que tiene. Ahora, sí hay una evolución, no darwiniana, pero sí hay una evolución y un cambio en las tecnologías, y el principal cambio se da a partir del descubrimiento de las sales raras, ¿ya? Que es en el fondo cuando el ser humano descubre una nueva forma de hacer imanes. Todo parte ahí. ¿Por qué? Porque el imán original, el clásico imán que uno tiene en el refrigerador, ese gris que se pega, ¿verdad? Ese imán ocupa mucho espacio y tiene un campo magnético muy pequeño. Tiene poca energía en su campo magnético. Al descubrir los imanes de sales raras, encontramos un imán mucho más pequeño y mucho más potente. No sé si han visto ustedes las mismas figuritas de imán, pero que atrás, en vez de tener un imán gris, negro, tienen uno chiquitito y plateado. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Se han fijado? Bueno, pueden llegar a la casa a revisar. Eso produce un campo magnético mucho más fuerte. ¿Y qué es lo que ocurre en las tecnologías en particular? Disminuyen los tamaños y las potencias. Y de ahí parte una revolución tecnológica súper importante. Ahora, hay que pensar que la tecnología propiamente tal va evolucionando porque el ser humano con su genialidad empieza a generar nuevas tecnologías, porque la ciencia empieza a caminar cada vez más rápido. ¿Ya? Hay una hiperespecialización de las personas ante los temas. Si nosotros miramos a los científicos de 1400 comparados con los científicos del siglo XXI, vamos a ver que los temas son mucho más específicos hoy en día, por lo tanto podemos desarrollar tecnologías que son mucho más complejas. No sé si eso responde a tu pregunta, Tomás, en general. O sea, creo que la evolución de las tecnologías propiamente tal, más que mirarla como un punto darwiniano, es importante entender que va de la mano del desarrollo y la evolución del hombre. El hombre evoluciona y a través de la evolución y la complejidad de las herramientas que utiliza, evoluciona la tecnología. Pero yo hoy tengo una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Es que estaba pensando en que esto del desarrollo darwiniano en el hombre o en las máquinas
cómo eso podría complejizar, por ejemplo, me voy a poner un poco Víctor acá, pero el tema de lo emocional, porque si lo cognitivo supera a lo emocional, yo me imagino que el ser humano podría caer en un caos, porque se siente inservible, ¿me entienden o no? Entonces, ¿dónde está la poesía en esto? Yo quiero hacer una intervención, Lore, porque creo que diste en el clavo con algo muy bueno. Hay un autor que es chileno, Enrique Barrios, escribió una novelita muy bonita que es para gente más pequeña, que se llama Amy el niño de las estrellas. Y él, dentro de sus postulados, claro, disfraza todo un discurso en una novela para niños, como lo es El Principito. Y él habla en el fondo que la sociedad, la humanidad, más que la sociedad en sí misma, la chilena, la humanidad, está absolutamente, su bienestar y su supervivencia viene dado de estas dos inteligencias que dices tú. Él ocupa una metáfora que es el cerebro y el corazón. El corazón es todo el mundo de lo emocional, la inteligencia emocional en el fondo, y que mientras una sociedad no tenga equilibrio entre la tecnología que desarrolla y su emocionalidad, nunca lo van a dejar salir del planeta y va a llegar inevitablemente a la extinción. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, es que ese era el mensaje que indicaba a mí en su libro. Entonces, de alguna manera, si el ser humano no logra llegar a un equilibrio entre lo valórico, lo emocional, la inteligencia emocional propiamente tal, con la inteligencia científica, el avance científico y las tecnologías, va a llegar un momento en que nos vamos a autoconsumir como humanidad. Eso es una teoría también, no es una realidad tajante. En ese sentido, claro, hay que tener un equilibrio en las cosas. ¿Por qué? Porque si uno no tiene conciencia del entorno, de la emocionalidad, de ser sensible con los demás, ser empático con otras especies, no solamente con el ser humano, con otros individuos, ser empático con otras especies, comprender que somos parte de un ecosistema, que no somos ajenos a él, va a llegar un momento en que vamos a limitar absolutamente nuestros recursos y vamos a llegar a un momento en que no vamos a tener sustento dentro del ecosistema. Volviendo un poco atrás a lo que dijo el Emilio, así complementando como todo un poco, con respecto a la falta de conocerse a sí mismo, yo creo que eso es lo que... Retornando ahí... Claro, pero es como una proyección. Para avanzar. Eso yo creo que es lo que más asusta, porque es como, yo no me conozco a mí mismo, no sé lo que soy capaz de crear, y hay una persona paralela a mí, que no es de mi especie y que tal vez va a tener unas capacidades mayores a las mías, que va a poder lograr, que va a tener tal vez una mente tan podrida como la mía y que puede hacer cosas tan malas como las que podría llegar a ser yo. Y en el fondo lo está como revalidando al sentir esa cantidad de miedo y el intentar como destruir ese ser, porque además se siente responsable, porque se siente responsable por haberlo creado, por ejemplo, y por pensar todo el daño que ese ser podría causar en el fondo, tal vez imaginarse que él podría ser el que cae con la humanidad. Entonces, en ese sentido, me parece que la conciencia es tan importante, de hecho yo diría que es casi fundamental, la conciencia de ti mismo, como para lograr una inteligencia emocional que te permita controlar ese tipo de parámetros y tal vez pensar de forma un poco más positivista y no pensar, por ejemplo, ¿por qué va a tener que sacar lo peor de mí? ¿Por qué va a tener que sacar esa pequeña parte de mi cerebro, de mis emociones que pueden destruir el mundo entero? ¿Por qué no puede sacar una parte un poco más bella? Y en ese punto me gustaría saber la opinión del David, cuál es la opinión de los sentimientos de los humanos y de los robots, comparándolos, y sobre la conciencia y sobre el reflejo que uno ve sobre los robots, si uno sería capaz de ver el reflejo. Ya, cuando me comentaste en la notita de esa pregunta, lo primero que yo pensé fue en un libro que tiene Antonio Damasio que se llama El error de Descartes. Y en ese libro, Antonio Damasio dice que la teoría de Descartes, entre otras cosas, se equivocaba en su planteamiento racional, pues excluye de las decisiones racionales los sentimientos. ¿De qué manera lo excluye? Para poder explicarlo eso,
Antonio Damasio recuerda, ¿cierto?, el caso de Phineas Gage, que es un capataz, ¿cierto?, gringo, que estaban haciendo una línea de ferrocarril y él era encargado de los explosivos y se descuidó, y un fierro con el que apretaba la pólvora con la arena le hizo chispa, explotó y el fierro le atravesó parte de la cabeza, no murió, vivió y solamente se le perjudicó, aparte, bueno, la cara, perdió parte del lóbulo frontal. Y las personas que conocían a Phineas Gage dijeron que él no era Phineas Gage. Que Phineas Gage, que era jefe y capataz, era responsable, calculador, buen padre de familia, buen esposo, cuidaba las pegas, se le podían asignar responsabilidades. El Phineas Gage, después del accidente, absolutamente lo contrario. Era una persona que al fin de cuentas parece que tomaba las decisiones malas a propósito. O sea, había un cambio total, aparte de su actitud, que tampoco, por ejemplo, se veía bien fea, uno simplemente dice, oh, ¿qué te pasó hoy día? Quizás te despertaste más tarde, no te arreglaste, pero al fin de que yo hubiera dicho, hola, estáis súper feo hoy día. Simplemente así. Entonces, sin una valoración en el juicio racional. Y en ese sentido, si nosotros tratamos de evaluar los sentimientos y tratemos de sacarle, por ejemplo, en un problema matemático, cuando se le resta a la cantidad mayor una cantidad inferior y reduce su número, ¿le da pena al número que se ve reducido, por ejemplo? ¿A dónde voy con esto? Si nuestras programaciones desde, por ejemplo, nosotros tenemos un robot que ahora nos sirve toda la comida, ¿cierto? Y nosotros dejamos todo sucio, el robot va a sentir pena que tiene que lavar todo si simplemente es una combinación de números binarios. Entonces, quizás el problema de la inteligencia artificial, quizás solamente resolver el problema en base a los datos estadísticos, pero el ser humano quizás es más que eso, digamos. Más que resolver datos estadísticos, entonces los sentimientos y la inteligencia artificial yo creo que no. Y con lo que decían ustedes hace un rato sobre la inteligencia emocional y cómo afecta esta valoración, yo creo que quizás sacarle los sentimientos es lo que podría hacer una máquina que se comporte correctamente, digamos, aunque pongámonos también del otro lado. Ana Arendt nos introduce, nos aporta el concepto de la banalidad del mal. Si tenemos una máquina que solamente sabe hacer cálculos matemáticos, te va a dar una mala noticia con la misma cara que te da una buena noticia. Entonces no va a haber una valoración de lo que se está diciendo, sino va a haber se va a esperar de la máquina otra cosa. No una humanización es como una calculadora automática, no sé. ¿Qué le pedí a una calculadora? ¿Te equivocáis tú? ¿Se equivoca la máquina? ¿Qué? Quería hacerte una pregunta que, por lo que entendí, los sentimientos, la manera racional, hace la diferencia entre una máquina y un humano. Y yo, por ejemplo, yo soy una persona que solamente sabe matar. Su única funcionalidad es matar. Y es un ser humano, pero no tiene sentimientos, su única vida fue matar. ¿Qué lo hace tan diferente de él a una máquina o a un humano? Esa persona. Oh, pero eso es muy obvio. ¿Dónde radica la vida, Lore? Quizás estamos pensando en ello. Porque la máquina no siente odio, no tiene por qué matar. Aunque sea negativo, hay un sentimiento de por medio que está mediando las acciones de esa persona. Sí. O sea, hay que pensar cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando en el fondo de decisiones que se toman a raíz, decisiones prácticas todo el tiempo. Nunca hay una valorización de lo positivo y lo negativo. Nunca hay un sentimiento de enojo o de odio. Nunca hay un sentimiento de tristeza o alegría. Simplemente está la realización del hecho propiamente tal. Bien, estamos terminando nuestra segunda tanda, así que nos vamos a un poquito de música.
volvemos entonces a nuestro tema que está bastante intenso. Antes de comenzar, agradecer también que nuestras visitas pudieron tener una grata once con el auspicio de Fabiola Villarroel, la secretaria del colegio, que auspicia esta mesa que ustedes no pueden ver, pero que está bastante rica, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, sigamos pues, Tomás, vamos. Ya. Ahora los avances vamos a ver cómo la IA se ve afectada en la manera económica. Ya. ¿En qué beneficio puede ayudar la IA económicamente a todos los países? Por el texto que nosotros leímos y que lo vamos a dejar en el link. Muy bien. Y una noticia que va a ser de su agrado, que la vamos a hablar en un futuro cercano. ¿De qué manera puede ayudar la IA a la economía o al Producto Interno en Bruto? Bueno, de muchos puntos de vista se puede ver la inteligencia artificial como algo, como un aporte, y probablemente lo sea, pero al mismo tiempo, dando mi punto de vista, que muchos acá presentes sabrán que es más humanista que otra cosa, siento que de alguna forma la tecnología, la inteligencia artificial puede llegar a demostrar la peor faceta de un ser humano, porque es justamente hacer funcionar algo en base a algo totalmente desligado de sus emociones y se relaciona con algo económico, porque se va a ver generalmente como una visión global como un aporte a la economía, porque obviamente va a ser un aporte al mercado y un producto más que en un principio va a tener un valor muy grande y luego va a ir bajando como todo ¿Te refieres a producto vender tecnológico. inteligencia artificial? ¿Cómo? A vender inteligencia artificial. Y que al principio va a ser para un público muy disminuido o que realmente lo necesite, y después van a ver las mutaciones que van a llegar a la gente como nosotros, como pasó por ejemplo con los celulares o los computadores. Y creo yo que es eso, que al final un sistema económico, una forma de organizar ciertos recursos pueden terminar demostrando esa mala cara del humano. Básicamente porque a mi juicio lo mejor o lo más único que tiene el humano que lo diferencia de otras especies son justamente las emociones o el razonar. Y que sí, que la matemática requiere probablemente un razonamiento. Pero esas ideas al menos conmigo no van mucho, entonces yo creo que va más por un tema de eso, un tema más matemático y desligado de la emoción. ¿Algo que decir? ¿Estás diciendo que la Chávez no tiene sentimientos? Vamos a quitar el sonido del chan. Es algo diferente. Una broma. Respecto a tu pregunta, yo discrepo con Emilio. De hecho, esta misma pregunta me la hicieron en la mañana, el cuarto medio, derechamente Nicolás Ríos, nuestro joven revolucionario. Y él me decía, ¿qué va a pasar en el futuro cuando las máquinas reemplacen a la mano obrera? Fue tal cual la pregunta. ¿Qué va a pasar con la productividad y bla, bla, bla? No nos explayamos mucho en eso, pero sí, más allá de lo que dice el documento, Tomás, lo claro es que si la máquina reemplaza la mano de obra desaparece o va a obtener un nuevo nombre, ¿no? Y quizás esta mano de obra ya no va a ser esta que se dedica como a cultivar o a hacer cosas como desde el sector primario, secundario y terciario, que es como siempre nos enseñan en la escuela. Probablemente el interés de esta gente va a ser que mucha gente califique para trabajar con estas máquinas programándolo, o sea, el nivel va a ser superior respecto a la mano de obra. Sin embargo, para el planeta en el que estamos y los recursos que tenemos, siento yo que además de llevar al caos emocional,
porque me siento inservible. No sé qué tanto podría ayudar a un aumento, a una mejora de la economía, más allá de facilitar en breve un producto que yo quiera. ¿Me entienden o no? Porque, por ejemplo, cuando uno examina a los economistas, cuando hablan precisamente del trabajo, y si no, no existirían los sindicatos y los grandes pensadores respecto a esto, precisamente la productividad tiene que ver, y eso lo detectó Adam Smith en su momento, que es justamente la fuerza de trabajo la que genera la productividad. Pero esa fuerza de trabajo que después defiende Marx tiene que ver con esto natural que tiene el ser humano para sentirse a sí mismo en un lugar. ¿Me explico? O sea, para saber que yo existo en este lugar, una fuente de sensación es el trabajo, donde yo me dignifico, ¿ya? Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista monetario ni económico, necesariamente. Lo estoy diciendo como un tema natural. Si la máquina reemplaza eso, estoy anulando esa sensación. Y esa sensación por sí misma me va a llevar al caos, ¿me explico? Entonces la productividad ahí va a ser para algunos pocos, y el resto vamos a quedar como esclavos dependientes, que pasa un poco con esta película Wall-E, donde somos todos unos guatoncitos que lo único que hacen es vivir de la máquina, pero se sienten inútiles cuando no saben qué hacer si la máquina desaparece, ¿me entiendes? Porque al final tú te haces dependiente de eso. Entonces, si vuelvo a la pregunta, aporta inicialmente cuando me deslumbro con la máquina, pero si la máquina reemplaza totalmente a la mano de obra, yo siento que no va a tener ningún alcance productivo. De hecho, podría hasta desaparecer el factor económico, en rigor, ¿sí? Antes de que hable esta Sara, me gustaría que leyeras parte del texto. Sí, lo leí. Sí, no, pero es como para que los lectores tengan algo que decir o algo. No me mates. No, es que el documento lo defiende, defiende que precisamente el IA puede tener un aporte respecto al mundo económico, pero eso yo lo estoy viendo, lo leí. Y yo estoy totalmente en desacuerdo. Es que ahí, como también para que las personas que están escuchándonos vayan entendiendo un poco a qué nos referimos, básicamente lo que indica el documento es que la inteligencia emocional sería un aporte producto de que podría, o sea, en verdad, el coágulo se va al cerebro. Hay un coágulo. La próxima semana. Sí. Un saludo para el Josué. Ya. La inteligencia artificial, IA, sería en el fondo un aporte, según ese autor, un aporte para la economía, producto de que en el fondo volvería más eficiente la producción en cuanto a manufactura, en cuanto a todo orden de cosas, desde la producción de manufactura hasta la ejecución de acciones o ejecución de actividades que puedan mejorar la economía, incluso mejorando y volviendo a las personas más eficientes o sistematizando el trabajo. De alguna manera concuerdo con la Lore en el sentido de que efectivamente el trabajo le da al ser humano una razón de existencia. Ahora, también no es menos cierto que quizá habría que replantear también a futuro lo que es la economía propiamente tal. O sea, la economía en el fondo hoy en día, como se plantea, tal vez estoy súper equivocada, por favor me corrigen, se plantea como una forma, claro, a nivel económico como lo entiendo como una especie de sistema, ¿verdad?, en el cual la gente debe trabajar, producir, recibe una remuneración, y en el fondo tú estás como todo el tiempo en pos de generar esa remuneración porque tú vendes tu mano de obra. Sin embargo, ¿qué pasaría con un mundo en que hay máquinas que pueden resolver problemas, no solamente máquinas que funcionen de forma práctica, sino que resuelven problemas? ¿Qué pasa con esa persona que antiguamente era la mano de obra? Ahora, también puede ser, estamos bajo los supuestos, de que dé paso a otras actividades, al desarrollo de otras cosas, ¿ya? Yo le veía un problema a esa postura. Eso sería en el marco de lo ideal. Siempre hablan de poblaciones de Europa que tienen una tasa de natalidad casi muy baja, una población muy pequeña. ¿Qué pasa con Latinoamérica, que tiene una alta población? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Japón? Con India,
que son personas que, a pesar de que su mano de obra es muy económica, muy barata, ¿qué pasa con las personas, con el exceso de personas que hay a nivel global? O sea, si nosotros empezáramos a ir por este lado de productividad a través de la inteligencia artificial, ok, pero vas a tener un sinfín de gente. ¿Qué haces con toda esa gente? Toda esa gente, ¿qué va a realizar? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Verdad? Ahora, yo creo que inevitablemente por un tema ecológico, biológico, el ser humano está llegando a su máxima capacidad de carga en el medio ambiente en el cual vive. Creo que efectivamente la natalidad y la población a nivel mundial tiene que descender ya obligatoriamente, porque también parte de un proceso biológico de población. O salir del planeta derechamente, que también es un factor que están manejando la NASA y distintas organizaciones. Entonces, el tema es cómo afectaría económicamente la inteligencia artificial. Pueden haber dos factores, dos formas. Una que beneficia efectivamente sistematizando la economía, pero por otro lado puede jugar choco, porque ¿qué pasa con países que no tienen esa tecnología? ¿Qué pasa? O sea, ahí sí que vamos a tener países de segunda categoría, países que van a estar esclavizados prácticamente para producir, ¿verdad? Porque no tienen los recursos para tener esa tecnología, y vamos a tener países de primer mundo en Europa, Norteamérica, etcétera, que van a tener la capacidad de generar esa tecnología. Sí, que en ese sentido yo sigo viendo como el problema al humano y no a la máquina, porque es el humano el que inconscientemente, yo creo, que posee esa naturaleza de tener que sentirse útil. Entonces yo siento que si puede ayudar a todos la inteligencia artificial y puede ayudar a producir más, no es que los humanos desaparezcan así o que los humanos se suiciden. El tema es que los humanos reinventan sus trabajos, y por ejemplo, si un trabajo comúnmente ahora entre la clase obrera es ser obrero, que por ejemplo se modifique ese trabajo por habilidades más o menos similares y que sean los que arreglan las máquinas, los que programan las máquinas, como bien decía creo que Lore. En el fondo, ¿para qué dejar que nuestro ego y que de alguna forma nuestra necesidad de sentirnos útiles en algo pasa a llevar algo que podría hacernos mejorar nuestra calidad de vida? Intentamos darle una vuelta y sentirnos útiles en otro lugar, de otra forma, en vez de simplemente impedirle y cerrarle como en la cara la puerta por miedo a la inteligencia artificial o a la robótica. Que siguiendo con mi aporte como emocional, Poético. un poco con respecto a lo que acaba de decir Víctor, que yo creo que igual el hecho de que ya una máquina haga todo genera la pérdida de la sensación un poco de logro del ser humano, como incluso de llegar a reconocer sus talentos y capacidades. Al final eso se puede perder porque alguien va a nacer sabiendo que todo se lo hace una máquina y no va a tener esa mente abierta para poder investigar de ciertas cosas o ciertas influencias de otros temas. Y bueno, eso, como que al final yo siento que se hace perder un poco esa esencia. Ahora, tratando de anteponerse al otro lado, tratando de defenderla un poco, porque a la pobre ya la hemos hecho bolsa todo el rato, creo que también depende un poco esa fuerza de querer realizarse, de querer trabajar, de querer desarrollarse. En el momento en que desaparece el empleo, la manufactura, por ejemplo, que desaparece ese trabajo que no es el trabajo que realizan los grandes empresarios ni las grandes élites, sino que somos nosotros los pobres pelagatos que estamos más abajo, quizás sería la oportunidad para que una humanidad experimente y desarrolle otras habilidades. Quizás estamos también dentro de los supuestos, los soñadores, quizás podría dar espacio a que se fomente el arte, la música,
otro tipo de expresiones, otro tipo de trabajo, porque obviamente la ausencia de ese trabajo, de esa ocupación, te da tiempo libre. Y obviamente no nos vamos a quedar parados mirando el techo, espero que ocupemos nuestra cabeza en cosas, no sé si es útil la palabra, pero en cosas fructíferas. Está muy buena la conversación aquí, si ustedes vieran, hay hartos con ganas de hablar, incluyéndome, pero estamos en nuestra tercera tanda, así que pasar algunos avisos. Como dijimos al comienzo, es súper útil que ustedes nos digan o nos indiquen qué temas quieren que nosotros discutamos y qué invitados quieren que traigamos también. Pues hoy día tenemos a la tía Gaby, pero más adelante podríamos tener a cualquiera de nuestros profesores de acá del colegio, así que sería súper bueno que nos contribuyeran con eso. Además, hoy contamos con Emilio, nuestro querido estudiante de tercero medio. Más adelante, quién sabe quién más se pueda unir, así que eso, no sé si alguien más tiene otro aviso, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el tema. Yo quería decir dos cosas. Primero, algo de lo que dijo la profesora de salir sobre del planeta, de reducir la tasa de natalidad. Hay un anime que le podría gustar, que es de Gundam Orphan, que es sobre que los humanos, en vez de estar en la Tierra, pasaron a estar en otros planetas, desarrollaron las naves. Y la cosa es que Marte se ve sobreexplotado. Ya no pasa a ser como un país de primera categoría, es un planeta de tercera categoría. Los niños se ven obligados a trabajar, implantan chip en la segunda vértebra para poder conectarlos a máquinas y poder obligarlos a realizar trabajo. La cosa es que esas personas se llegaron a rebelar, estando chatas de su trato y ese tipo de cosas. Y lo segundo que quiere hacer era la luz. Tú estás diciendo que los robots pueden cambiar a los humanos por máquinas, como tal cual. Ese tipo de cosas, por lo que yo tengo entendido. Por ejemplo, uno quiere un robot por tal y tal motivo en la máquina, ya que va a cambiar a las personas. Pero eso ya lo estaríamos viviendo ahora. Sí, pues, lo estamos viviendo ahora. Yo quería comentar, a propósito de lo que decía la Gaby, siempre en mis clases cuando pasamos Grecia, hablamos que en Grecia se estimulaba mucho el ocio, ¿ya? El ocio no entendió como hoy nosotros lo vivimos, porque hoy el ocio es parte del capitalismo. Hoy las grandes empresas, industrias se encargan de que nuestro ocio sea consumido, yendo al cine, yendo a centros de diversión, o sea, el ocio está programado para nosotros. Sin embargo, en Grecia no era así, pues. Grecia pensaba que el ocio era el momento donde el ser humano tenía para reflexionar, ¿me entienden? Tal como lo dice la palabra, o sea, yo pienso, vuelvo y llevo una idea nueva al mundo, ¿me entienden? Probablemente lo que ha hecho el sistema actualmente es que nosotros no sepamos conocer ese ocio y por eso podemos llegar al caos, po. Entonces, si pasa esto que no sé, si la máquina reemplaza al hombre, el hombre no tiene mucha conciencia de sí, pierde el sentido de su lugar en la tierra porque todo está reemplazado, ¿no es cierto? Quizá sería bueno, para que el IA no sea tan terrible, que nos vuelvan a conducir a ese ocio donde el ser humano sea capaz de, ya que tiene tanto tiempo libre, de volver a reflexionar sobre sí mismo, porque ahí le daría realmente el tiempo para conocerse, no para suicidarse, porque eso también podría pasar. Pero eso, quizá esa sería un salvaguarda para controlar lo que podría pasar en el espíritu del ser humano en la medida que nos fueran reemplazando las máquinas. Y con esto termino, sí, pues eso ya está pasando, por eso hay tanto suicidio. Bueno, entre otras cosas. Bueno, para ir avanzando en el tema, Tomás comentaba que el último periodo lo viene ocupando cómo se desarrolla la inteligencia artificial a nivel político. Y en ese sentido, a mí me preocupa, por ejemplo, si nosotros vemos que hay un desarrollo de la inteligencia artificial, ¿dónde va a tener auge esa tecnología? Porque es una tecnología.
Porque hasta el momento, ¿qué nos dice el siglo XX? Pues los grandes descubrimientos, las grandes tecnologías, no fue la investigación científica lo que la llevó a cabo pensando buscando la mejora de enfermedades raras, no fue la carrera espacial por sí misma la que llevó al hombre a salir de la Tierra, sino una cuestión política y más que eso, un conflicto bélico. Entonces, a mí me preocupa que antes de que salga la automatización del citripio que le va a ayudar a mi mamá en la casa, ya va a salir el citripio que se encargue de matar, específicamente al próximo, Robert Kennedy, si no me equivoco, y se va a encargar de eso. Entonces, ¿cuál es el peligro de avanzar hacia una tecnología que nos lleve hacia la inteligencia artificial? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Estamos preparados? ¿Cuál va a ser el objetivo? Yo creo que es bastante peligroso porque si nos vamos al asunto de la emoción y todo, claramente el acto de crear algo con inteligencia artificial, algo programado, nace en el hombre, pero ¿con qué fines? Si al final son herramientas. Y si están al servicio del hombre y al servicio del hombre político, y al servicio del hombre político con una ideología detrás, un interés de dominación, yo creo que son de las cosas de cabeza. Si, ¿a qué voy yo con esto? ¿Cuál es el juicio moral detrás de una inteligencia artificial? Pues, ¿es bueno, malo, es propicio, no es propicio? ¿Cómo lo hacemos? Einstein, no. Sí, por la bomba atómica. Por la bomba atómica. Él que descubrió esa cuestión en las partículas subatómicas, cuando pensó que lo iban a ocupar en una bomba. ¿No pasará lo mismo con esto de la inteligencia artificial? De hecho ya está pasando y lo podemos ver con una noticia que la vamos a dejar en la descripción, que es una batalla de robots que dicen y hay rumores de que va a ser este año entre los robots de Estados Unidos, los Megabots y los Kurata, que representaría a Japón. Y de hecho esa sería como lo más cercano a lo que estáis diciendo, si va a ser usada en la guerra o para otros fines, y en este caso sería la guerra, por lo que podemos ver. Que a mí personalmente me resulta difícil pensar en algo tan lejano como Estados Unidos para nosotros. Nosotros como país Chile, por supuesto, somos un país al sur de Estados Unidos. Voy a hacer eso. Pero en el fondo, pensándolo más en este sistema, así actualmente, no nos serviría nada un robot de guerra con inteligencia artificial para los propósitos de Chile en este momento, yo creo que en los momentos cercanos, a menos que sean policías que peguen a gente en las protestas. Pero claro. Yo desacuerdo igual de ti porque los robots son una muy importante fuente de armamento militar. De hecho, el primero que consiga un robot que sea resistente, capaz de disparar, matar, lanzar cohetes, va a tener un gran armamento militar. Va a ser algo muy desequilibrado en términos de poder, porque si la bomba atómica fue cancelada por su gran daño, los robots ¿dónde quedarían? Porque sería un armamento normal. Nos queda poquito, así que yo los invitaría como a hacer palabras al cierre de nuestra reflexión respecto al mismo tema, ¿sí? Había terminado. Tía Gaby. Mira, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que el ser humano ha ido perfeccionando, que todavía nos queda harto por perfeccionar, que puede tomar dos caminos bastante diferentes. Y yo creo que está ahí relacionado al mismo autor que cité antes, Enrique Barrio, que ahí depende también de la humanidad qué camino desea tomar a nivel colectivo. Si queremos tomar el camino bélico, que lo más seguro es que nos lleva a una destrucción, o si queremos tomar un camino que vaya hacia el equilibrio, la comunidad, a generar comunidad y a sobrevivir como especie, y a dejar de pensar en que yo soy Chile, yo soy Brasil, yo soy Estados Unidos, sino que somos el planeta Tierra. Cuando el ser humano sale y llega a la Luna y logra ver la Tierra desde fuera, genera un hito bastante importante, porque de alguna manera nos damos cuenta que nuestra bolita de tierra que está flotando en el espacio es pequeña. Independiente que para nosotros como individuos sea enorme, pero es limitada, no es infinita. Y eso ha ido generando un cambio en la conciencia humana. Esperemos que ese cambio perdure. Yo los invito también a leer un libro de Isaac Asimov, que lo nombramos, se llama Fundación.
Son 3 libros bastante interesantes, muy entretenidos, son libros bastante intrigantes. Estos libros hablan en el fondo de una humanidad que va a entrar en un periodo de barbarie y de cómo un científico a través de un arte matemático puede predecir el futuro a través de estadísticas matemáticas y genera todo un camino para disminuir en su máxima expresión esta barbarie. Y la barbarie está propulsada en el fondo por la pérdida de los conocimientos y la tecnología y la pérdida de la energía atómica. Porque obviamente Isaac Asimov en su momento creía que era la tecnología del futuro, la energía del futuro. Así que los invito a leer ese libro, La Guerra de las Galaxias, por no ir más lejos, está basado su guión en ese libro. Es muy interesante. ¿Emilio? Sí. A ver, ya probablemente se dio cuenta que yo tengo esa como actitud muy crítica y muy de soltarla, así como me parece muy mal esto. Es como que a lo mejor a veces puede llegar a sonar como, no sé si sin argumento, pero muy de soltarla solamente. Y ya dejando de lado como cualquier opinión entre paréntesis ideal, no es que alguien de acá la haya mencionado, pero yo no voy con ese tipo de cosas. O sea, ya nunca, aunque probablemente sea muy aficionado de esas cosas y que tenga un salario en mi bolsillo, siento que no se avanza en ningún sentido creando ese tipo de cosas. Y si se avanza, no creo que sea un avance especialmente positivo desde mi punto de vista. Y eso, también como un poco dar las gracias por el espacio, porque sinceramente Tenía hambre. además de eso, siento que son cosas que me gustan mucho hacer y también es otra forma de representar que en este colegio siento que tengo mucha más voz que de donde vengo. Y bueno, también el hecho de que cuando me dijeron que estaba invitado acá, como que en parte no sé si no me la creía, pero fue como, me sentí como un poco afortunado incluso. Y eso, creo que cumplí mi objetivo de viniendo para acá y eso, gracias. David. Bueno, yo creo que mientras los intereses relacionados con la inteligencia artificial sean la representación de los deseos de los que controlan la grande influencia, que mientras sean los que controlan la grande empresa, las transnacionales, esa cuestión no va a tener buena pinta, digamos. Pero cuesta hacer un mundo igualitario desde la tecnología también, como decíamos hace un rato, plantear que si el desarrollo de la inteligencia artificial nos plantea otra economía, en el mejor de los casos ya no existe la necesidad de que tengamos que trabajar en materias primarias, estamos todos como predispuestos o disponibles, o tenemos un sistema educativo quizás que soporte el hecho de que todos podemos dirigir nuestra atención o nuestros deseos hacia desarrollar nuestro intelecto, por ejemplo, ya sea en distintas áreas. En el mejor de los casos, quizás esa cuestión tampoco sea igualitaria, quizás en el mejor de los casos esa cuestión tampoco resulte, mientras los avances científicos lo lleve a una vanguardia que solamente se preocupa de otros intereses y no los intereses de pensar en el hombre en su totalidad. Claramente hay un juicio moral de mi opinión, pero no podemos separar eso de la tecnología. Yo creo que la inteligencia artificial es una oportunidad. Yo también quiero conocer lo que está en el fondo del abismo, mandemos un robot. Yo también quiero conocer lo que está en Plutón, mandemos un robot. Sí, pero en las cosas humanas quizás me cuesta verlo de manera positiva. ¿Lorena? Bueno, yo comparto parte de las cosas que han dicho mis colegas y también Emilio. A mí, yo hace poco me estoy metiendo más en el tema de la ciencia ficción, que uno ve como ciencia ficción algo lejano, pero ya es algo que está más o menos instalado dentro de nuestra vida cotidiana. A mí estas cosas lo que me preocupan es la idiotez. La idiotez desde el punto de vista que
que igual este es un sistema que impide que nosotros seamos conscientes de nuestros actos, que sea un sistema alienante, donde todos estemos como omnibulados con todo lo que es la tecnología, porque nuestra elección está entre elegir un Acer o elegir un Mac, entre elegir si estoy con Motorola o estoy con Samsung, porque como que ese es el tema de la gente, sin relacionar mucho como esto me inactiva de mi ser. Creo que eso es lo que me preocupa respecto a la inteligencia artificial, pero sí considero que es necesaria, y ahí ya me voy a poner un poco tomando las palabras de Fernando Catipillán, nuestro exalumno, que qué pasa si realmente nosotros somos observados por gente de otros planetas. Me imagino que existen, no creo que seamos los únicos, pero al no tener estos avances, posiblemente no sé qué tan favorable es para nosotros, pero siento que todo eso tiene que ir de la mano con una educación en inteligencia emocional para que no lleguemos al suicidio, pensando en muchos años más. Por la autodestrucción. Claro, entonces creo que eso me preocupa y eso creo que podría ser necesario para esta construcción a futuro respecto al ¿Pasará? Que basándome de alguna forma en lo que han dicho algunos de mis profesores y compañeros, yo siento que uno, si lo ve así como superficialmente la inteligencia artificial, piensa que va a ser utilizada por el empresariado a favor del capitalismo, se podría decir, como va a prescindir de la mano obrera y la va a reemplazar por prácticamente en el fondo por estos robots que van a hacer la misma función que ellos, pero tal vez más rápido, por ejemplo, o sin esas fallas humanas, se podrían decir, que no nos permiten seguir haciéndolo más rápido. Pero siento que si uno lo piensa un poco más, esto se queda simplemente en una excusa, y es como una excusa perfecta, es como una coartada perfecta para no seguir avanzando. Porque cuando a los obreros le quiten la oportunidad de trabajar, por ejemplo, el Estado se va a ver obligado a darles, por ejemplo, una educación, y ellos se van a ver obligados a tener mucho más tiempo. Entonces, o va a pasar algo muy grande, porque va a haber mucha gente quedándose sin trabajo, o simplemente se van a ver en la oportunidad de informarse, de leer, de tener mucho más acceso a cosas que no tenían por falta de tiempo y por tener que necesariamente sustentar una familia, y ya no van a poder haber más excusas para informarse, y en ese informarse se va a llegar a, de alguna forma, entender todo lo que estaban haciendo con ellos. O sea que yo creo que puede ser utilizada la inteligencia artificial como una oportunidad, más que como algo que te quieran quitar. No sé si los líderes capitalistas estarán tan interesados en implementarla en el mercado. Me toca. Yo voy a ver la IA desde más bien, no, desde el ámbito político, pero de la guerra, de los armamentos que se pueden generar y ese tipo de cosas. La IA sí puede dar un gran cambio. Y en el término de la guerra sí, un cambio demasiado brusco. Como dije anteriormente, el país que tenga un robot funcional, disponible y con capacidades destructivas puede ser un cambio muy, pero muy brusco a la historia. Porque de pasar a ser, es como un ejemplo que lo dábamos en historia, que antiguamente eran batallones de gente que se formaba para atacar y una persona con su caballo, pero cuando llegaron los cañones, tener a mucha gente agrupada ya no servía, porque le mandaban un cañonazo, explotaban y ya daba igual. Sería como el mismo ejemplo, porque si tú envías a un batallón de gente a batallar en diferentes lugares, un robot te puede localizar a esas personas por sensores de movimiento, infrarrojo, etcétera, etcétera, y destruirlo. Bien, ya, estamos súper pasados de la hora. Lo único que queremos es agradecer a nuestro invitado. Invitarlo a leer a Enrique Barrios, Konami en El Niño de la Estrella, Antonio Damasio, El Error de Descartes, y Asimov, la fundación, que dicho sea de paso, en un artículo que tengo en mis manos, dice que HBO está haciendo ya la serie de la fundación, por si acaso quieren leerlo antes de que empiece la serie.
Eso, nos vemos la próxima semana. Chao. Saludos, chiquillos. Chao. Chao, chao. Toma fuerte.